Bendecidos. Vamos a pasar directamente a la palabra y vamos a hacer una oración. Gracias, Dios. Te damos por este día porque podemos venir a tu casa, Señor, a ser edificados en tu palabra. Pedimos que hables a nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hoy nos bendiga con esta palabra. Nosotros disponemos nuestra mente para recibirla y que fructifique en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. El título del mensaje en esta tarde es Renuncia. Renuncia. Y la renuncia es un acto por el cual una persona manifiesta su voluntad de terminar un vínculo. Es importante entender lo contrario a denuncia, que es admitir o seguir, continuar. Pero la renuncia es un acto por el cual una persona manifiesta su voluntad de dar por terminado un vínculo, renuncio. Entonces, la mayoría de los que estamos aquí hemos aceptado al Señor Jesucristo y hemos aceptado de seguirlo. Pero cuando tú y yo aceptamos a Cristo, estamos renunciando al mismo tiempo a otras cosas. Y la pregunta es, ¿a qué renunciaste cuando aceptaste a Cristo? ¿Y por qué te pregunto yo, a qué renunciaste? Porque no puedes seguir a Cristo o servir a Cristo y seguir con tu mismo estilo de vida. Se debe de renunciar. La palabra de Dios dice que no podemos tener dos señores. Dice Mateo capítulo 6, verso 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, cuando yo amo a Jesucristo, según Mateo 6, 24, ¿a quién aborrezco? Porque dice, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y al uno menospreciará, y menospreciará al otro. Entonces, si yo amo y sirvo a Jesús, ¿a quién dejé de servir? ¿A quién estoy aborreciendo? Es como cuando nos casamos y venimos a la iglesia, y cuando el hombre dice sí, acepto, el pastor le pregunta: ¿aceptas a esta mujer como tu legítima esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe? Y el hombre dice: sí, acepto. Cuando el hombre dice sí, acepto a esta mujer por esposa, está renunciando a todas las mujeres del mundo. Cuando la mujer dice sí, acepto a este hombre como mi marido para honrarlo y respetarlo hasta que la muerte nos separe, está renunciando a todos los hombres del mundo. Ok, entonces aceptaste a ¿quién? Juan Carlos, renunciaste a todos los hombres del mundo. Aceptaste a Ileana, renunciaste a todas las mujeres del mundo. Entonces, cuando yo acepto a Jesucristo, ¿a qué estoy renunciando? Si yo decido amarlo, ¿a quién voy a aborrecer? Según la palabra de Dios que acabamos de leer. Y esto es bien importante que lo sepamos, porque ¿cuántos de nosotros hemos escuchado que Dios transforma o puede transformar la vida, el corazón de un hombre? ¿Cuántos lo hemos escuchado? Yo creo que todos. Ahora, también hemos escuchado, porque de repente dices, bueno, ok, yo quiero que Dios me transforme, que me bendiga. Y no sucede. Entonces vas a la Biblia o en una predicación escuchas que hay que tener, ¿qué? Fe para que todo eso suceda. Pero también de repente habrá alguien que diga, es que yo sí tengo fe, yo sí creo, yo estoy dispuesto a que Dios se manifieste en mi vida. Pero pues nada más no sucede. A veces volteamos a ver al de al lado, y el de al lado sí, su matrimonio está siendo restaurado, Dios lo sanó, yo sigo enfermo, su vida va prosperando, yo voy en descenso en todo.
Entonces, muchas de las veces volteamos a ver al lado a las personas y uno puede ver, dices, oye, ellos están avanzando, ¿y por qué nosotros no? Te digo, ¿por qué? Porque hay algo que a veces nosotros no alcanzamos a ver y es precisamente lo que el de al lado está renunciando, aceptando y renunciando. No puedes aceptar nada más, tienes que renunciar. Y muchas de las veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué si Dios ama a todos y los ama por igual, por qué no los ayuda por igual? Cuando vemos personas padecer injusticia, pasar hambre, nos preguntamos, bueno, si Dios es amor, ¿por qué Dios permite que gente se muera de hambre? Porque si Dios es amor, porque hay gente que sufre la injusticia y algunos pagan con su vida esa injusticia. ¿Sabes por qué? Búscalo en la palabra de Dios. Yo me he preguntado muchas veces eso. ¿Por qué, Señor, tú permitiste? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no los salvaste? Y voy a la Biblia y en la Biblia encuentro y digo, con razón. Y no te lo voy a decir hoy, para que lo busques en la Biblia. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros decimos, ¿por qué a ellos sí? ¿Qué tienen o qué hacen ellos que están siendo tocados por Dios, que el Espíritu Santo se está manifestando en su vida? Y Tito capítulo 2, verso 11 en adelante, vamos a aprender algo aquí. Dice, ¿porque qué? Otra vez, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿de quién? Otra vez, ¿de quién? De todos o a todos los hombres. O sea, no hay acepción de personas. La gracia de Dios se manifiesta para mi salvación, para tu salvación, para la salvación de todos los hombres. Pero ¿por qué no todos los hombres parecemos ser salvos? ¿Qué dice? Enseñándonos que renunciando. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué impresionante está esta palabra. Te voy a decir por qué. Porque muchos de nosotros podemos ver y estar de acuerdo. Bueno, la gracia de Dios se manifiesta para mi salvación, pero para que la gracia de Dios se manifieste en salvación, yo necesito renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es ser impío? ¿Cuáles son los deseos mundanos? Porque si bien es cierto que renunciar me conviene o complementa la obra que Dios va a hacer en mi vida, yo necesito saber qué es renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y lo dice, y vivir en este siglo, en este tiempo, sobriamente, justamente y piadosamente. Muchos de nosotros decimos, ¿sabes qué? Ok, yo acepto al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y estoy renunciando a la impiedad, pero no pasa nada. Bueno, en el verso 13 dice, aguardando, tranquilo, aguarda la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesús dio su vida para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es esto? Dice, redimirnos de toda iniquidad para purificarnos y para hacernos celosos de buenas obras. ¿Qué es eso? Redimir es rescatar. Iniquidad es no obedecer o violar las leyes de Dios. Purificar es limpiar. Y celoso no está hablando de los celos como tu cuñada la tóxica o tu vecina la tóxica. No esa clase de celos.
dice que Dios quiere en nosotros que seamos celosos de buenas obras. Esa palabra celoso se refiere a anhelo, anhelar. La mayoría de nosotros anhelamos que Dios restaure nuestra familia. La mayoría de nosotros anhelamos que Dios sane nuestro cuerpo, que restaure nuestra salud. La mayoría de nosotros anhelamos que Dios transforme la vida de nuestros hijos. Pero todo eso lo hace Dios, no nosotros. Y acá la palabra de Dios dice que Jesucristo se dio a sí mismo para que tú y yo fuéramos celosos de buenas obras. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, cómo anhelo ayudar a los pobres? ¿Cómo anhelo ser el mejor marido del mundo? No, quiero que Dios transforme a mi esposa, que Dios le haga entender lo que está mal, pero yo no anhelo ser mejor marido. Yo anhelo, dirá una mujer, que Dios transforme a mi esposo, pero no anhelo en convertirme en una esposa, la mejor esposa del mundo. Yo anhelo que Dios, que mis hijos le sirvan a Dios, pero no anhelo ser un buen padre. Y acá dice que Jesucristo dio su vida para que tú y yo anhelemos buenas obras. ¿Cuándo hemos anhelado todo eso? Anhelamos lo que Él hace, pero acá dice que hay cosas buenas que nos corresponde a ti y a mí hacer. Porque Jesucristo, la pregunta es, en lo que leímos, nos rescata de la violación de la ley de Dios, de la iniquidad. Porque en algunos asuntos el violar la ley o no obedecer la ley de Dios se paga con pena de muerte. Tú lees la Biblia y dice, a estas personas que cometan estos pecados hay que matarlos a pedradas. A estos hay que matarlos a pedradas y quemarlos. A estos hay que matarlos a pedradas, pero a él, a su esposa, a sus hijos y sus bienes y sus bestias, y exterminarlos de la tierra. Tú dices, ah, caray, ¿cómo? Dice, sí, bueno, el Señor Jesucristo vino para rescatarnos de esa pena de muerte. Y cualquiera de nosotros pudiéramos decir, ay, gracias Señor, ¿por qué? Porque todos pecamos. Sin embargo, no nos libró de la pena de muerte para que vivamos como querramos y hagamos nuestra voluntad. No, Él nos libró de la pena de muerte para anhelar buenas obras, para hacer buenas obras, para purificarnos, para limpiarnos, para rescatarnos. ¿Y sabes qué? Es cierto, algunos asuntos o algunos pecados o desobediencias que cometemos se pagan con la vida según la Biblia. Y Él nos ha rescatado, pero eso lo hizo Él. Pero de ahí, para que nuestra vida, o que la vida de Dios, mejor dicho, se manifieste en nosotros, es decir, los buenos deseos de Dios, es necesario renunciar. Necesitamos renunciar a nuestros deseos carnales. Dice Lucas 9:24, porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Sabes la expresión? El que quiere salvar su vida se refiere a las personas que se aferran a dos cosas. A lo mejor tú dices, no, yo no quiero salvar mi vida. Pero fíjate, dos cosas hacen las personas que quieren salvar su vida. Número uno, no entienden que nada más somos salvos por gracia. Ellos quieren salvarse por obras. Los invitas a aceptar a Jesucristo, a arrepentirse, y dicen, arrepentirme yo, si yo soy bueno, si yo ayudo a la gente, si yo ayudo a los huérfanos, ayudo a mis padres, malo mi cuñado, malo mi vecino, malo mi compadre, malos ellos, yo soy bueno. Yo no le hago daño a nadie. Esa es una persona que está tratando de salvar su vida por sus buenas obras. Y número dos, una persona que está tratando de salvar su vida se aferra a la vida pecaminosa, sometiéndose a ella tenazmente. Es decir, esas personas creen
que pecado es matar, no emborracharse. Pecado es andar en la vida de maldad, no decir mentiras. No, mentirita piadosa, mentirita blanca. ¿Y sabes qué? No es así. Tenemos que morir. Dice, pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará, la salvará. Perder la vida se refiere a renunciar a sí mismo. Y el que renuncia a sí mismo encuentra a Cristo Jesús con todas sus bendiciones. Pero muchas de las veces nosotros nos aferramos tanto a hacer las cosas de la manera que nosotros creemos o consideramos correcta. Pasa mucho con la gente que está buscando constantemente, no buscan una esposa o un marido, buscan una pareja. O sea, vivir en unión libre sin casarse. O vivir en pecado oculto de fornicación y así como... No, es que, tú quieres que oremos por una esposa. No, yo quiero una pareja. ¿Por qué? Porque si no nos llevamos bien, pues últimamente cada quien jala para su casa y ya. No, espérame, está mal. Estás tratando de salvar tu vida, de salvar tus intereses y no estás renunciando a ellos, que es lo que Dios está esperando que todos nosotros hagamos. Y cuando lo entendemos, muchas de las veces vamos renunciando, pero a conveniencia o poco a poco. Decimos, ¿sabes qué? Sí, pero yo llevo mi ritmo, tranquilo. Roma no se hizo en un día. Sí, yo sé, ahí voy para allá. Ya mira, ya superé esto o aquello. Imagínate que cuando clames a Dios así desconsoladamente, que Dios te diga, tranquilo, yo llevo mi ritmo. Ahí te voy a ir salvando y sanando poco a poco. O sea, Dios no es así. Dios se dio entero, dio toda su vida por amor a ti y a mí, en rescate por nosotros. Entonces hay algunos que empiezan a entender el tema y renuncian temporalmente, porque hay renuncias temporales, pero la renuncia debe ser irrevocable. ¿Tú sabes lo que es una renuncia irrevocable? Una renuncia irrevocable es cuando el que renuncia no puede. Escucha, si tú renuncias a tu trabajo de forma irrevocable, no quiere decir que a las 2 semanas regresas y dices, bueno, ya siempre sí la voy a seguir. No, ahora tu patrón o el empleador te va a decir, ¿sabes qué? No, yo no te contrato. O sea, él te tendría que recontratar si quiere, no si tú quieres. Bueno, muchas de las veces renunciamos al pecado de forma temporal. Ahora, conscientemente ninguno lo hace. O sea, tú dices, voy a renunciar a la borrachera 6 meses, Dios, para ver. No, nadie lo hace así. Pero en nuestro corazón está, no sabes que si esto no funciona, yo me regreso. A veces renunciamos temporalmente al diablo mismo. Y tú dices, ¿cómo? Si conscientemente o así como te lo estoy diciendo, nadie lo dice, pero así lo vivimos. Renuncio al diablo y a las obras de la carne los domingos, pero de lunes a viernes que viva la vida loca. Y entonces uno dice, ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata esto? La renuncia debe ser irrevocable. ¿Cómo? Que aunque yo quiera regresar, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque Dios me ha rodeado y no me va a dejar ir. De esa manera nosotros necesitamos renunciar. Y eso es lo que Dios está esperando. Que tú digas, ¿sabes qué? Hoy yo firmo mi renuncia irrevocable al adulterio, a la fornicación, al chisme, a la maldad, a la vida con deseos desenfrenados, pasiones desordenadas. No nos podemos adaptar. Hay gente que dice, es que el mundo evoluciona y hay que adaptarnos a las cosas nuevas y todo lo que viene. La Biblia se escribió hace muchos años. Entonces Dios no tenía el poder. Sí tiene el poder de predecir el fin del mundo, pero no el fin de la cultura. No, el Señor ha escrito su palabra y no es... Hay quienes se adaptan al pecado.
Hay quienes aceptan el pecado de sus familiares. Hay hombres y mujeres que se adaptan al pecado de su esposo o de su esposa. Y eso está mal. Es que yo ya entendí que nunca va a cambiar, entonces ya lo acepté así. No. Tú debes de vivir como si ya hubiera cambiado y no aceptar ese estilo de vida de esa persona. Hay quienes dicen, pues es que como él siempre anda ahí, pues yo también me voy a embarrar para andar juntos. No, no se trata de eso. La palabra de Dios dice, tienes que renunciar a las obras de la carne. ¿Y qué pasa si mi esposa no quiere? En mí se santifica ella. ¿Qué pasa si tu marido no quiere? En ti se santifica él. Pero a veces la renuncia no es irrevocable. Nosotros decimos, bueno, sí, vamos a renunciar a 2, 3 cosillas, pero a estas no. Porque nos gustan, porque las disfrutamos, porque según nosotros nos conviene. Y Dios está esperando que renunciemos irrevocablemente. Y que si llegamos a caer es porque nos tropezamos, no porque nos dejamos caer. Son cosas muy diferentes. El diablo llevó a Jesucristo a lo más alto del templo y le dijo el Salmo 91. Le dijo, aviéntate, porque escrito está. O sea, el diablo dijo, Salmo 91 dice, así le dijo a Jesús, que él enviará a sus ángeles para que... Pero Jesús, que sí sabía la palabra, dijo, tranquilo, no es así. Porque si yo obedezco a esa versión Satanás 1960 de la Biblia, voy a ir en contra de no tentarás al Señor tu Dios. Además el Salmo no dice eso, dice que sus ángeles te van a guardar para que tu pie no tropiece, no que te avientes. Entonces, si nosotros llegásemos a caer en algún pecado, que sea por un tropiezo, no porque nos dejamos caer. Ahora, aquí en nuestra tierra tenemos esa expresión de dejarte caer. Déjate caer. ¿Qué entendemos por esa expresión de déjate caer? Es como decir, no hombre, anoche nos sirvieron una cena deliciosa y el compadre se dejó caer. Se tragó todo. Le dio rienda suelta a sus deseos. Eso es dejarse caer. No hombre, déjese caer, échele todo. Déjate caer en Cristo. Déjate caer en el Espíritu Santo. Déjate caer en la lectura de la Biblia. Déjate caer en la oración. Dale con todo, ahí sí, pero ahí no queremos. Entonces Dios está esperando que tú y yo renunciemos y de esa manera seguir prosperando y superando diferentes pecados y cosas que todavía no hemos superado. ¿Por qué? Porque si te dejas caer en los deseos de la carne, en los deseos pecaminosos de la carne, en las pasiones desordenadas, vas a terminar perdido. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De qué se trata esto? ¿Sabes? Un sinónimo de renuncia es abandonar. Abandonar. Y algunos abandonamos a Dios de lunes a viernes. ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, hay quienes todos los lunes o todos los jueves, es que es jueves. Jueves. Con mis amigos de la secundaria, ya todos viejíos. Y en lugar de renunciar a la borrachera, no está mal convivir con quien tú quieras, pero a veces en esas reuniones son para platicar maldades, pecados. Y ahí es donde debes de abandonar eso. Y en lugar de abandonar eso, abandonas a Dios. ¿Y cuándo abandonamos a Dios? Fíjate cómo dice 2 de Reyes 22:17. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. ¿Qué es quemar incienso? Es una figura de adoración. Es una figura de oración. Es que en lugar de adorarme, se fueron con dioses ajenos. Es lo que está diciendo. Lo voy a leer nuevamente. Por cuanto me dejaron a mí
y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se encendió contra este lugar y no se apagará. Qué impresionante esta palabra. Ahora, conscientemente ninguno de nosotros tenemos dioses ajenos. Tú podrás decir, Cachino, yo no tengo un Dios ajeno. Mi Dios es Jehová, mi Dios es el Dios de la Biblia. Sin embargo, todo lo que pongas en el lugar de Dios es tu Dios. Y ahí es cuando Dios dice, sí, la obra de tus manos, o sea, lo que tú estás haciendo es irte en pos de otro Dios. ¿No es cierto, Señor? Jesucristo es mi Salvador. Mi Dios eres tú, el único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la Biblia. Y dice Dios, ¿y por qué buscas ayuda en otro lado y no conmigo? ¿Y por qué cuando tienes que estar conmigo te vas con otra gente? Me estás sustituyendo. Ahora, no me malentiendas. No quiere decir, bueno, entonces ahora no vamos a salir de vacaciones porque tenemos que ir a la iglesia. No, yo no puedo ir a esa fiesta porque tengo que ir a la iglesia. No. A todo lo contrario. Tenemos que disfrutar la vida. Tenemos que gozar la vida. Yo quisiera que me llamara gente que no conozco y que me dijera, pastor, sus ovejas, qué buenos para bailar son. Nomás empezó la primera rola y ellos abrieron pista y bailaron toda la noche. Oiga, y sin tomar una gota de alcohol. Así quiero que me hablen. Y no que me digan, no, los de la foto agachados son los de Comunidad Cristiana, amargados todos. No, pero que la luz de Dios alumbre sus tinieblas, no que sus tinieblas opaquen tu luz. No sé si me estoy explicando. Hay gente que no quiere renunciar a algunas cosas porque dicen, entonces ya no me voy a divertir. No, todo lo contrario, vas a empezar apenas a divertirte, siempre respetando la ley de Dios. Porque Dios es un Dios de fiesta, Dios es un Dios de gozo, Dios es un Dios de alegría. La religión te dice que no, eso es pecado, eso es del diablo. No, Señor, el diablo no crea, el diablo imita. Es que eso es del diablo. No, Señor, no le dé al diablo cosas que no le pertenecen. Usted baile toda la noche, pero siempre honrando a Dios. Ahora también depende qué vas a bailar y cómo vas a bailar y la música que vas a bailar. Disfruta la vida con tu esposa, pero siempre honrando a Dios. La Biblia dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Entonces cuando alguien te diga, uy, pues mira, ¿no que eres cristiano? Sí, de hecho estoy haciendo un acto bíblico. Estoy manifestando que ya no estoy amargado, ahora estoy bailando porque Cristo está conmigo. Aquí están amargados todavía todos, nadie dice amén. Ahora, por otro lado, a algunos nos cuesta renunciar porque creemos que vamos a perder. Creemos que vamos a perder. Pero ¿qué dice? El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. A algunos les cuesta renunciar porque hay pecados que se disfrutan y no me digan que no. Si el pecado no se disfrutara, no te sintieras tentado a pecar. Es increíble cómo el chisme ha hecho millonarios a la gente de la industria de los medios. Tantos programas que hay de chisme, de morbo. ¿Por qué? Porque es rico sentarse a tomarse un café con algo y ahora sí vamos a ver el chisme. La vida de los famosos, la vida de los políticos, la vida de alguien más. Es más, sin tele, vamos a juntarnos. Yo me acuerdo que se juntaban las señoras vecinas de mi abuelita a comerse a todas las que no se juntaban con ellas. Y les gustaba salirse a la banqueta a platicar. Y si pasaba alguien, todas, buenas noches. Y ya nomás iba a 20 metros, ¿viste? Sí, no, si el marido anda con otra y que no sé qué. Y se la tragaban. De aquí a que llegara la señora a la esquina, ya se la habían comido 2 veces. Porque el chisme se disfruta. Y algunos no quieren renunciar al pecado porque parece que están disfrutando la vida. Y hay algunos pecados que según nosotros nos dejan ganancia.
Por eso no renunciamos a ellos. Sin embargo, todo eso es cierto para cualquier persona que o no tiene a Cristo en su corazón o no conoce la palabra de Dios. Pero, ¿qué recompensa tienen los fieles, aquellos que renuncian a las cosas que deben de renunciar? Esa es la pregunta. Fíjate cómo en Marcos capítulo 10, verso 26, mira cómo dice, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno, escucha, que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Muchas de las veces nosotros hemos tenido un concepto equivocado. Sí, yo renuncio y allá Dios me va a bendecir. El Señor Jesucristo no está diciendo eso. Él dice, si aquí, ahorita, en esta vida temporal, tú dejas a tu casa, a tu padre, a tu madre, hermanos, hermana, mujer, te quiero decir que aquí, en esta vida, vas a recibir 100 veces más. Ojo, a los traviesos no menciona 100 mujeres después. Chécale bien la lista. Dice, casa, hermanos, hermana, lo que deja uno renuncia, padre, madre, mujer e hijos. Y luego dice, y aquí en esta vida recibirás 100 veces más. Casa, hermano, hermanas, padre, madre e hijos. Ya no dice mujeres, porque nada más es una. Pero ¿qué dice aquí? No es cuando allá se pase lista. Hay gente que dice, yo sé que en el cielo tengo una grande mansión. Allá no es cierto, no la tienes, porque no la vas a necesitar. ¿De qué te vas a guardar? Del aire, del clima, de todo. Vas a ser espíritu, no vamos a tener cuerpo. ¿Para qué querrías tú una casa? ¿No es cierto? Y esa es el falso consuelo de las personas que no han recibido de Dios lo que Dios da. Yo sé que un día ya Dios me va a recompensar. La recompensa es aquí. Aquí comienza la recompensa. Y por eso Pedro le dice, hey, ok, nosotros hemos dejado muchas cosas por seguirte. Y Jesús le dice, sí, y aquí van a recibir una recompensa 100 veces más de lo que tú dejes. Entonces, esta escritura de Marcos 10 es la garantía que tenemos de parte de Dios, todos aquellos que renunciamos a nuestra vida o a las cosas que considerábamos buenas según nuestros deseos. Esa es la garantía. Escucha, nosotros a veces no renunciamos, de algunas cosas porque creemos que nos conviene. Pero si el concepto de bien o de bondad no es el concepto bíblico, el que tú tengas, entonces es relativo tu concepto. ¿Qué es relativo? Que lo que para ti es bueno, para otro es malo. Es como cuando la gente utiliza productos derivados de las abejas, que dicen, buenísimo, la miel de abeja, el polen, el propóleo, ¿cómo se llama otra cosa? Y hay gente que toma energía y no, hombre, ando con ganas, y a todo mundo se lo anda recomendando, pero que se lo tome un alérgico, se muere. Hay gente que es alérgica a las cosas de las abejas. Los pica una abeja y literalmente se están muriendo, se pueden morir, se les cierran las vías respiratorias.
Entonces, si tú te agarras recomendando todos esos derivados porque a ti te hacen bien y se los llega a tomar alguien alérgico, lo vas a matar. Entonces el concepto exactamente de bien, de bondad, si no es el concepto bíblico, divino, es relativo. Entonces muchas de las veces la gente dice, es que esto es bueno, esto me conviene. Espérame, ¿qué dice Dios? Dios llama las cosas como son. Dios no anda con que, bueno, sí, temporalmente bueno. No, Dios es firme en lo que dice. Su palabra no cambia y no nos puede dar la oportunidad de modificar su palabra. El Señor quiere que nos entreguemos de la misma manera que Él se entregó por nosotros, de una vez y de todo su ser, dando su vida por amor a nosotros. Entonces hoy es un día de renunciar. Yo les he dicho muchas veces, cuando dice dejar casa, no quiere decir, o hijos, no quiere decir, mi hijo, acepté a Cristo, renuncié a ti, vete a ver quién te mantiene. No, quiere decir a dejar la manera equivocada en la que hemos estado llevando la casa, la manera equivocada en la que nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestra esposa. El Señor dice, renuncia a eso, porque muchas de las veces es pura avaricia. Nada más estás pensando en ti, no estás pensando en ellos. Y Dios dice, si tú renuncias a eso, la relación que tú tienes con tu esposa o con tu marido va a ser 100 veces mejor. Pero tienes que renunciar a tu sabiduría. ¿Qué es renunciar a la sabiduría? Es dejar de hacer las cosas como yo creo que se deben de hacer y empezarlas a hacer como Dios dice que se deben de hacer. Porque Dios no se equivoca. Entonces hoy es día de renunciar al pecado y a nuestros deseos carnales que no le agradan a Dios. Señor, te acepté, pero no he renunciado. Sigo viviendo de las dos formas, nada más te metí a mi vida. Pero Cristo no cabe, escucha, Jesús no cabe en un corazón mentiroso, hipócrita, violento. Ahí no cabe. Muchos dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón. No es cierto. Si tuvieras a Cristo en tu corazón, tu boca hablará verdad, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú hablarías cosas cristianas, hablarías palabra de Dios, pensarías. Corazón y mente es la misma palabra en el original que se escribe la Biblia. Pensarías cosas buenas, pero se nos da tan fácil pensar maldades. ¿Por qué? Porque no hemos renunciado. Necesitas renunciar. En el trabajo secular, cualquier persona que te ofrece un mejor trabajo o un trabajo mejor remunerado del que tengas ahorita, te va a exigir que trabajes para él solamente. Si no, ¿qué dice la Biblia? Nadie puede tener dos señores. O amas a uno o aborreces al otro. Entonces, ¿sabes qué? Si no puedes darme todo a mí, me busco a alguien más. ¿Por qué? Vas a terminar traicionándome, porque siempre te vas a ir con quien te va mejor, con quien ganas más. Entonces no es sano. Ve y renuncia, tráeme tu renuncia y firmas un contrato. Y hay quienes no lo hacen así, pero cuando las cosas no le convienen al patrón o al empleador, le van a decir, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos gente comprometida con la empresa, veo que tú tienes otros compromisos, etcétera, etcétera, pues que te vaya bien, vamos a buscar a otra persona. Hasta en lo laboral, en lo secular se emplea eso. Pero en lo espiritual tiene demasiado, escucha, es demasiado trascendente cuando tú y yo tenemos dos señores. ¿Por qué? Porque nos va mal a nosotros. Y te quiero decir algo, cuando tú decides no renunciar, Dios sigue siendo Dios.
Hay gente que cree que, bueno, sí, es que Dios me está pidiendo, como que le estamos haciendo un favor. Es como si de repente dices, híjole, íbamos a irnos a, no sé, a una alberca, una playa, pero el pastor me dijo que si le ayudaba a esto, y chihuahua, bueno, sí. Le estás haciendo un favor al pastor y estás renunciando a tu tarde en la alberca, o no sé, carne asada, lo que sea. A Dios no es así. No es como que, ay, es que yo iba a irme al antro, pero Dios quiere, hay noche de oración en la iglesia. No, hombre, pues vamos a la oración. No, con Dios no es así. No le haces ningún favor. Dios sigue siendo Dios. Así seas comprometido con Él o no, Dios no te necesita. No le hacemos un favor a Él, necesitamos un favor de Él. Que nos quede claro, el afectado, el bendecido, vamos a ser nosotros. Pero Dios dice, hey, ¿sabes qué? Esta tarde es tarde de renuncia. Esta tarde es tarde de renuncia. ¿Ya aceptaste a Cristo? Sí. ¿Ya tienes a tu Señor y Salvador, a Jesucristo? Sí. Ahora hay que renunciar a todo aquello que te llevó a la destrucción, que destruyó o casi destruye tu matrimonio, que destruyó o casi destruye tu salud, que destruyó o casi destruye tu familia. Hay que renunciar a todo eso. Si no, ¿de qué se trata? Ni siquiera un hombre o una mujer soportarían que su hombre o esposo o esposa tuviera dos. Dijera, no, te vas de la casa. Y sí hay quien lo soporta, pero es porque tiene un problema de identidad. No se ama a sí mismo. Todo aquel hombre o mujer que soporte y que diga, está bueno, viejito, nada más que yo no te vea besarte con nadie más, mientras yo no te vea, usted haga lo que quiera. Yo he conocido mujeres que dicen eso. Tienen un problema tan grande, tienen una baja autoestima y están dispuestas a soportar esos pecados. Pero una mujer o un hombre con un pensamiento sano, entero, respetando una buena moral, la palabra de Dios va a decir, no, hombre, el día que usted quiera otra, váyase, no lo voy a detener, yo me quedo con Dios, porque está completo, porque no necesita nada. Entonces necesitamos renunciar, y eso es lo que vamos a hacer hoy. A lo mejor tú saliste de tu casa y dijiste anoche, ay, mañana vamos a ir a la iglesia. Sí, pero esta no es una reunión como cualquier reunión. Esta es una reunión donde hoy vamos a renunciar, porque es necesario renunciar a todo aquello que hemos puesto en el lugar de Dios, sea lo que sea. No está mal que busques, por ejemplo, una ayuda psicológica, pero que tu psicólogo no sea tu primera opción. Tu primera opción debe de ser Dios. No está mal, obviamente, buscar ayuda médica, pero primero me encomiendo a Dios y pongo en las manos de Dios hasta el médico. Señor, pues que le dé el diagnóstico correcto, que la medicina me haga efecto, que me bendiga, que me sane, pero yo dependo de ti. Pero hay quienes van y buscan la paz de su mente, de su alma, en el psicólogo. Está mal, eso sí está mal. Porque la verdadera paz solamente la da Dios. Esa es la verdad. Ahí es cuando nosotros hacemos mal. Así es que ponte de pie en esta tarde y te voy a dar unos segundos para que pienses en todo aquello que necesitas renunciar.
Repite conmigo: Dios, hoy renuncio a la avaricia, a pensar en mí antes que nadie. Hoy renuncio a mi sabiduría, a hacer las cosas como yo considero. Hoy renuncio al pecado que me atrae, que por años he disfrutado. Hoy renuncio a los deseos desordenados de la carne, para que tu Espíritu Santo more en mí y me guíe a toda verdad. Hoy acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, y a partir de hoy solamente Él será mi Señor y a Él solamente serviré. Hoy renuncio a la religión que me estorba tanto para acercarme a ti. Hoy decido seguirte, adorarte, glorificarte, alabarte, leer tu palabra como mi código de vida, hacer tu voluntad, ser celoso de buenas obras, anhelar y hacer buenas obras. En el nombre de Jesús, renunciamos a todo aquello que ha estado estorbando para que tu vida, tus buenos deseos se hagan una realidad en mi vida. Renuncio a todo aquello que he puesto en tu lugar, sea temporalmente, consciente o inconscientemente. En el nombre de Jesús, yo renuncio a mi pasado. Declaro que soy libre y salvo por el Señor Jesucristo. Que todas las cosas que en mi ignorancia o sabiduría destruí son restauradas por el Espíritu Santo. Que todas las personas que he lastimado por la ignorancia o por gusto, Dios las sana y me ayuda a rectificar mis errores, a restaurar las relaciones. En el nombre de Jesús, hoy renunciamos a todo vicio de borrachera o drogas o cualquier sustancia. Hay quienes tienen vicios de negocios, de trabajo. Hay quienes le tienen amor al dinero. Y yo renuncio al amor al dinero. Yo renuncio al amor al dinero. Yo declaro que a partir de hoy no solamente serás mi Señor de palabra, sino en mi corazón. Que tu buena voluntad se hará una realidad en mi vida, en el nombre de Jesús, para que mi familia, para que mis hijos, para que mis hermanos y mis padres puedan ser tocados por tu Espíritu Santo a través de mí, si así lo decides, usarme para salvación de mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una excelente semana. Si necesitan oración, estamos para servirle. Si no, nos vemos entre semana. Bendiciones.